El Hospital San Juan de Dios de Amarilla, que entre otras cosas es un hospital que viene en recuperación total, gracias a la administración actual y gracias también a su gerente, que lo está haciendo bien y está prestando un excelente servicio, está celebrando la Semana de la Salud. Y en ese marco se está hablando de prevención de uno de los tantos problemas que hay en estos momentos en la gente, que es el suicidio. Y estoy para eso precisamente con la doctora Mariluz Henao, es psicóloga familiar. Entonces, bienvenida Mariluz, qué rico que estás con nosotros. Buenas tardes para todos ustedes, para todos los que tienen la posibilidad de vernos y escucharnos en este momento. Psicóloga, especialista en familia, infancia y adolescencia. Ay, qué rico. Claro que sí, miren, aquí hoy tenemos a esta gran especialista porque ella es doctora encargada hace mucho tiempo ya de la parte de la salud mental del hospital. Entonces, en esta semana que se está enfatizando, conmemorando de tantas maneras, ayudando a las personas que lo necesitan, estamos hablando de frases muy puntuales. ¿Por qué muy puntuales? Porque estas frases, estas pequeñas cosas son las que pueden hacer la diferencia en la vida de una persona que quiere quitarse la vida. Entonces, señora Mariluz, nosotros muy contentos de que esté aquí con nosotros, pero sobre todo de que nos brinde toda esa información. Esta parte donde queremos iniciar acerca del suicidio. Cuéntenos a todas las personas que están acá, muchos sabemos, ay sí, ¿qué es el suicidio? ¿Cómo una persona llega a esto y qué es? Bueno, el suicidio es el acto deliberado de quitarse la vida, es esa decisión que una persona toma por muchos factores, porque nunca podemos hablar de que por una sola causa se puede llegar incluso a tomar estas decisiones. Son muchísimos factores que una persona decide no continuar con su vida de una manera deliberada. Hay una frase de don Pedro muy importante en la que se enfatiza y es: prevenir es preguntar, porque hay preguntas que salvan vidas. ¿A qué hacemos énfasis con esto? ¿A qué queremos llegar con esto? Esas frases tan bonitas, pues no nos vamos a dar champú porque finalmente pues no son de nosotros, es la campaña que incluso tiene el departamento para poder prevenir y para poder hablar de todo este tema que tiene que ver con la prevención del suicidio, ¿cierto? Porque se presentan muchos mitos alrededor. Hablamos de suicidio, está bien hablar de suicidio, entonces ahí también nos responde, ¿cierto? Prevenir es preguntar. Porque miren que esta parte del suicidio es algo muy psicológico, es algo muy mental, algo que uno tiene guardado en su interior. Entonces, esa pregunta o esa forma en la que yo me refiero a alguien puede hacer en serio la diferencia de que esta persona cometa ese acto o no, que estemos a tiempo de ayudarlo. Claro, hay que estar pendiente del otro, eso que las tecnologías en este momento desafortunadamente nos lo quitaron, porque ya la mirada no está hacia el rostro del otro, sino que la mirada está hacia las diferentes redes sociales y no nos estamos dando cuenta cómo está el otro, pero esa pregunta cálida, oportuna y obviamente con mucho respeto y mucha sutileza, en un momento determinado puede hacer que una persona considere una decisión que esté intentando tomar. Aquí ustedes como orientadores adquieren mucha responsabilidad y hay que actuar rápido. ¿Cómo es el proceso en ese caso? Bueno, pues es que nosotros de hecho también tenemos una ruta, ¿cierto? Una ruta que la hemos dado pues como a conocer en las diferentes instancias donde hemos estado, y hay que clasificar, hay que mirar cuando efectivamente el paciente está en una urgencia, que incluso pasa a ser una urgencia clínica, que necesitamos que sean los médicos quienes entren a contener en un momento determinado, claro, mientras la persona pacifica sus emociones, y también encontramos otros momentos donde la persona viene con la idea, que lo vamos a ver pues me imagino a continuación, y es que la ideación, toda la conducta suicida se clasifica en la idea, en la planeación, en el intento, ¿cierto? Y ya ese intento pues o lleva a un suicidio consumado o lleva a quedarse en el intento. A un tipo de depresión, porque de alguna manera al pensar, yo fuera de lo que es la experiencia, que si tú sí la tienes, esa parte, ¿cómo uno puede como saber, sí?
o ayudar a alguien que está pensando en eso, o que uno cómo puede catalogar o identificar que esta persona está como en ese tipo de comportamientos, qué empieza a pasar en la vida de esa persona o cómo empieza a actuar para uno, desde que es el exterior, cómo puede ayudarlo. Mariluz, yo te hago una propuesta. Tenemos un videíto del cual tomamos una parte, es un video Claro que se sí. utiliza mucho, y ese video nos muestra precisamente en una familia común y corriente, y de pronto hacemos más claridad después de eso a la pregunta que está Como haciendo quieran, claro. mi compañera Caterine. Así que en BTR 1, si de pronto lo tienes, y le coloca el volumen, por favor, para que lo escuchemos. Gracias. Oma, Manuel está muy rico. Pégale al menos 2 cucharaditas. Ahorita no hay. Quedó tan rico. Su hermano le echó un perejil. Aunque se queda un poquito sin premado. Ay, la sal. Bueno, una familia normal, hay papá, mamá y 2 hijos, ¿cierto? Una Sí, familia 2 hijos. nuclear que llamamos. Y son jóvenes que están despertando la vida. Y el papá, yo ya lo vi, el papá tiene sus ideas propias, se sientan a comer juntos, ¿cierto? Comparten en familia. Inclusive hay una señora ahí que es muy rezandera, es como la tía, algo así, y también hace parte de esa formación. Y ahí empezamos, porque va a haber otros, aparte no quisimos largarlo todo, sino que ahí tienes tema un poquito para que hablemos, Mariluz. Claro que sí, ahí acabamos de ver una simulación, es una simulación de una idea con origen suicida que empieza a contemplarse en el joven, incluso es una simulación generada por el departamento, o sea que estamos frente a fuentes confiables, que es una de las cosas muy importantes. Hablar de suicidio, hay que hablar de suicidio, pero tenemos que dar una información muy sensata, y como les digo, este es un video que incluso es generado por el mismo departamento. Entonces, lo que podemos ver con respecto a la pregunta que me hacía la compañera ahora, hay unos factores de riesgo, ¿cierto? Hay unos factores de riesgo que tenemos que empezar a analizar en nuestros familiares, en nuestros hijos, en cualquiera que sea el parentesco que tenemos con esa persona. Y está, por ejemplo, la enfermedad mental, ¿sí? Si ha sido una persona que en algún momento ha sido diagnosticada con enfermedad mental, a él nunca lo han diagnosticado, pero resulta que el papá, que el abuelo, que como ese primer grado de consanguinidad, sí se ha visto expuesto a diagnósticos de enfermedades mentales. Es una persona que está en el consumo de sustancias psicoactivas, entonces esto es muy particular porque el consumo de sustancias psicoactivas no es que lleve al suicidio, ¿cierto? Eso hay que diferenciarlo, sí. Pero el consumo de sustancias te puede llevar a lo que llamamos patología dual, que es esa enfermedad que genera el consumo en el organismo, y a este la asociamos con la enfermedad mental que ya hay de base. Entonces se llama patología dual y es una de los escenarios que más se planifica para que la persona pueda llegar a cometer suicidio, ¿cierto? Suicidios que hayan ocurrido alrededor, es decir, a un chico de 12 años, 13, 15, que en un momento determinado su compañero, su familiar haya cometido suicidio y él haya sido conocedor de la situación. Es un pelado que, independiente si no le conocemos antecedentes, tenemos que estarlo vigilando con la familia, ¿cierto? Vivencias estresantes, esas vivencias estresantes pueden ser por duelos, por rupturas amorosas, ¿cierto? Incluso por el fallecimiento de las mascotas, quien lo creyera, pero la pérdida de una mascota puede desatar... es un ser querido finalmente. Es un ser querido finalmente, ¿cierto? Hay una cantidad de factores de riesgo y hay unos factores de alarma considerables, lo veíamos en el video. Miren que el chico se sienta al comedor, pero él no quiere comer. Y miren el tono que utiliza la mamá para decirle, no quiere comer, para ahora no hay, ¿cierto? Sí. Entonces es como nosotros como familia, tú lo decías, sí, es una familia tradicional, es una familia que llamamos nuclear, es una familia compuesta por como se supone que debería de ser y la sociedad nos lo ha dicho, papá, mamá e hijos, pero hasta dónde estamos juntos, pero no nos conocemos. Entonces estar juntos, si no nos conocemos, no tiene sentido tampoco. Exacto. El video avanza y va mostrando facetas. Están simplemente en una comida y en esa comida se están detectando cantidad de cosas. Ya él no quiere comer. No quiere comer. El niño, por ejemplo, que está ahí, el más joven, descubre que uno de los gustos que tiene en la vida es ser cocinero. El papá dice
que eso es que los hombres en la cocina huelen a mierda, a rila de gallina, y dice que eso no produce plata, y entonces vamos avanzando ahí con eso, y ahí vamos presentando cosas que de pronto después estallan, es lo que estás diciendo. Y que puede ser este simulador. La idea es que todos los que tienen la oportunidad de ver este programa y familiarizarse con él empiecen a ponerse en ese comedor, siéntense ahí, pónganse en el lugar del papá, en el lugar de la madre, de la tía chismosa, que de hecho sí es muy rezandera, pero también le gusta pues como disociar. Sí, claro. Y es yo como familia, yo como miembro de ese núcleo familiar al cual pertenezco en este momento, ¿cuál papel de esos que nos simula ahí el mismo departamento estoy haciendo yo? ¿Por qué no vemos el número 2, el BTR número 2? A ver si de pronto logramos encontrarnos más con el meollo del asunto, como decimos acá. Bueno, escuchar. Al menos el papá tiene buen apetito. Ya pasaste. Porque a usted comida no le falta. Yo se los pasé a 2 que encontré. Es que lo que es un desagradecido. No se parte el lomo todo el día para ellos, y véalo. Ojalá hubiese aguantado el hambre que yo aguanté. Ojalá le hubiese faltado las cosas que me faltaron a mí. Es que ahorita lo tiene todo. Techo, comida. Lo que pide se le da. Amor. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer pues con usted? No lo entiende uno nunca. Nada. No lo tiene contento uno con nada. Metido allá en ese hueco esa habitación. Amor, comamos tranquilos, no. Está metido en ese hueco y lo presenta a la cámara metido en un hueco, ya está en un hueco. Pero es que lo están tirando ellos allá, al hueco, ¿no es así? Eso es como una de las buenas causas que estamos detectando ahí. Si le dimos tanto, le damos todo. Yo me mato porque ustedes coman, porque tengan toda la vida. ¿Y ustedes qué están haciendo? ¿Y usted qué está haciendo? Y, mira. Don Pedro, en esta parte donde uno ve este tipo de familia, que es una familia ya pues bien estructurada, pero hay muchas cosas que conservan, sobre todo los papás, los adultos, que hoy en día, así no lo queramos ver, ya las cosas no son igual. Entonces antes un hombre que quisiese ser un chef, eso era como no, es gay quizá, y ya no importa, hay chefs excelentes que no son gays, y si lo fuesen, eso no es eso no es como verlo así. Entonces para mí en ese momento debería haber una terapia familiar, ¿cierto? Como para aceptarme yo como soy y luchar por lo que quiero, y también respetar las ideologías de los otros que están conmigo en la mesa y en la casa. En el video podemos ver algo muy típico que se presenta en nuestras familias, y yo sé que de pronto muchos de los compañeros que están conmigo acá en este momento, en algún momento, o hemos sido víctima o tal vez lo hemos hecho, ¿cierto? Y es pensar que cuando hablamos de debilidad con la vida, eso debería de bastarnos lo que hemos tenido, la satisfacción de las necesidades básicas. Mira que el papá lo dice, yo no tuve comida, se compara con él, ¿cierto? Pero resulta que el papá sí tuvo unos mecanismos de enfrentamiento afuera que el chico carece de ellos. Y que posiblemente si se habla de una enfermedad mental, nosotros no elegimos si los tenemos o no, pero cuando hablamos de pautas de crianza, nosotros como padres sí podemos generar afuera unos hijos más resilientes y unos hijos más aptos para enfrentar los cambios que la sociedad contemporánea también nos está trayendo, ¿cierto? Entonces esa es la frase que tú escuchas y que yo escucho a diario en los consultorios, y es que yo no sé qué le pasa, porque es que lo tiene todo, ¿cierto? ¿Qué es todo? ¿Qué es todo? Preguntémonos qué es todo. Exactamente. Muchas veces esa parte no es lo material, no es que yo tengo el carro porque en la parte donde llegamos al suicidio, que es la parte extrema, puede ser la persona con dinero, con la universidad costosa, pero ¿qué me faltó en la mesa? Como en este caso, pues en la mesa no falta la comida, pero ¿qué hay más allá de la comida? Ahí no hay diálogo, hay simplemente una persona que está exponiendo todo. La mamá le da miedo intervenir, o le da miedo lo que diga el papá, y bien, la otra señora pues lo mira bajo religión, y el niño está también pensando, pues tratando de ganarse los honores con los papás. Entonces dice, sí, ese bobo se queda allá encerrado, es que ya no hace más que eso. Tantas cantidades de cosas. El suicidio, hay varias clasificaciones del suicidio. Estabas hablando ahora de esto precisamente, la conducta suicida
está clasificada en varias formas. Sí, o sea, se habla de un proceso. La conducta suicida en sí es una sola, ¿cierto? Es el acto de pensar, entonces lo clasificamos en la idea, ¿cierto? Y es el chico que se le vienen ideas de muerte a la cabeza, pero no ha pensado en un escenario, ¿cierto? Yo me siento débil, no, siento que la vida no vale nada, pero hasta ahí, ¿cierto? Esa es la idea. Viene la planeación y es cuando ya el chico, entre muchos momentos que existen para él poder consolidar efectivamente hacerse daño, él se lesiona a uno, ¿cierto? Y por último ya viene el intento. Después de haber pensado hacerlo de esta o esta manera, pues entonces lo intento. Y ya de acuerdo a la letalidad, pues ya o fallo o consumo. Hay una pregunta aquí muy interesante. ¿El suicidio es realidad? ¿Es realidad que se da solamente a personas que tengan problemas mentales? Mira, el suicidio es multicausal, como se los comentaba al principio. Uno de los factores de riesgo bastante altos es que hayan enfermedades mentales de base, ¿cierto? Que por eso es un reto ahorita para la institucionalidad, los entes de salud, como lo hablábamos ahora en una reunión donde estábamos, y es empezar a mirar, hacer un sondeo de cómo están nuestros jóvenes a nivel mental, cómo están, carecen de alguna patología, cómo está a nivel genético, porque eso es un factor que está en los primeros renglones que la persona pueda llegar en un momento determinado a tomar esta decisión, pero no es el único, ¿cierto? Pueden haber problemas familiares, la familia se nos está convirtiendo, desafortunadamente pasó de ser un factor protector a convertirse en un factor de riesgo, y no estamos hablando de todas, pero desafortunadamente hay una gran mayoría, y se presentan otro tipo de situaciones como esas inhabilidades del sujeto, defenderse afuera, porque sabemos que la sociedad no es una cuestión fácil. Podríamos relacionar este hecho de suicidio también con la tristeza. Claro. Una tristeza y una forma de no responder bien a la tristeza, a los momentos que estamos tristes. Todo ser humano tiene sus momentos tristes, ¿cierto? Precisamente a propósito de eso, nosotros fuimos por la calle preguntándole a la gente qué hacía cuando se sentía triste. Cuando estaba triste. Vean ese video y miren la respuesta. Inclusive me gustó mucho porque son jóvenes los que están hablando y los que realmente nos sirven mucho aquí, porque los viejos también tenemos eso, pero los niños sí que lo manejan bien mal. Los seres humanos tenemos momentos tristes y momentos alegres. Le estamos preguntando a la gente qué hacen cuando se sienten tristes. Vengan conmigo. Descansar y ver cómo debo de estar triste. Cuando me siento triste hablo con mis amigos, salgo, voy al gimnasio, hago muchas cosas. Dibujo, escribo, escucho música, generalmente me alejo de la sociedad. Encerrarme sola y ahí pensar cosas. O me dejo ganar de la tristeza o busco pensamientos positivos. Nada, reprimir los sentimientos y llorar a solas. Pues escuchar música o escribir. Vea. Aquí descubrimos qué hacen muchísimas personas cuando están tristes. Don Pedro, cuéntanos usted qué hace cuando usted está triste. Hombre, imagínate, el vicio es que uno se encierra en sí mismo y en vez de buscar alicientes que le saquen de esa tristeza, antes te absorbes y te metes. Miren, les decían, me siento por allá, otro me dijo, me siento para busco el río, escuchar las ondas del río, pero eso no alimenta más esa tristeza y en pronto afecta más la situación. No es así. ¿Tú qué crees? ¿Tú qué haces cuando estás triste? Normalmente bailo, me pongo a bailar cuando soy triste, para hacer como ejercicio, bombearme, eso hago. Es muy importante conocernos. Yo a los usuarios, a las personas que me han acompañado también en este proceso, a los cuales yo he acompañado, siempre les digo que es que nos tenemos que conocer. Tú ahorita decías, me pongo en mí mismo. Eso también es importante. Lo que pasa es que no podemos permanecer mucho rato en un solo lugar, ¿cierto? Ni en nosotros mismos ni en los demás. Pero es importante aprender a conocernos. Yo en mi carrera profesional lo he llamado como esas píldoras emocionales. Y es conózcase, sepa qué es lo que a usted le gusta hacer. Por ejemplo, yo me recupero durmiendo. A mí me encanta que al otro día yo puedo dormir 1 o 2 horas más y mis compañeros lo saben. Yo soy feliz, entonces yo me acuesto muy contenta porque yo sé que al otro día yo no tengo que madrugar. Y es una forma de reponerme que he encontrado. Amo los animales, entonces es coger un perro, un gato y abrazarlo, apretarlo hasta más no dar. Y es una manera de hacer catarsis.
porque es importante, cada quien gestionamos las emociones y vivimos la vida de una manera diferente, independiente de cómo la vivamos. El hecho es que no nos estanquemos y el hecho es que aprendamos a autorreconocernos, porque nosotros conocemos más fácil el que hay al lado que a nosotros mismos. Doctora, ahorita hablábamos de conocernos, ¿sí? Y reconocernos. Cuando yo veo a alguien que uno dice, no, yo lo conozco porque es mi hermano, mi papá, mi amigo, ¿cuáles son esas alertas, esos signos, esas cosas que me dan esa alarma de algo le está pasando, algo le pasa y debo poner aquí esta alarmita roja? Muy bien, pues para poder lograr eso tenemos que conocer el otro, ¿cierto? Porque si el otro conocemos cero, pues entonces nunca nos vamos a dar cuenta cuando está cambiando. Pero hay unos factores predeterminantes que de hecho, cuando llegan a un psiquiatra, normalmente con esos factores psiquiatría no los va a devolver porque saben que están al frente de un estallido que puede ser muy adverso para la vida, y es, por ejemplo, a ti te gustaba mucho bailar, lo decías ahora, y de un momento a otro en tu casa ven que tú no volviste a hacerlo. Eras buena para alimentarte y de un momento a otro, como veíamos en el video, tú no quieres comer, ¿cierto? Empiezas a aislarte de la gente, empiezas a manifestar palabras como qué pereza, estoy cansada, se acaba de levantar, pero usted está cansada y efectivamente usted siente que está cansada. Empiezas a minusvalía con la vida y empezamos a decir es que mi vida no tiene sentido. Hay un punto que para mí es muy clave y es muy importante que reconocerlo en el otro, y es la desesperanza. Cuando yo te pregunto a ti, bueno, ¿y qué hay contigo? ¿Qué vas a hacer el año entrante? ¿Qué estás pensando? La verdad no me interesa porque probablemente ni llegaré, ¿cierto? Entonces la gente empieza a darte unos insumos de que no está bien, de que hay algo en su salud mental que se ha empezado exactamente, y entonces que tenemos que estar ahí. Hay unas alarmas muy puntuales y es, por ejemplo, esa persona que no ha sido muy amplia y de un momento a otro empieza a regalar cosas, empieza a escribir, ¿cierto? Y a decir, como a dar a entender que se está despidiendo. Era muy organizado, se levantaba todos los días y se bañaba y le gustaba oler, estar y verse bien, y de un momento a otro no le importa su presentación personal, si se bañó, si vino, si fue. Entonces son unos factores que hay que tener en cuenta y preguntarle al otro, ¿cómo se llama el programa? Prevenir. La tristeza, no alejemos de tristeza porque tengo otras respuestas también de otra gente. Así avancemos. De todas, veamos ese otro BTR del Voz Populi en la calle, el 2, para que pues combinemos con lo que estamos hablando acá. Bailo o escucho música, creo, sí. Escuchar música. Normalmente, escuchar música. Cuando me siento triste, la verdad, en lo personal me encanta estar en el campo, en la ruralidad, en un bosque, debajo de un árbol, escuchando los pájaros, escuchando el agua de un río. Y cuando me siento triste, busco esos espacios para distraer mi mente. Me gusta salir con mi mamá cuando estoy aburrida. No, reír es el remedio infalible. Estar con él. También estar con él. Qué responsabilidad tan grande para el otro, te estar cuento. con él y el Pero otro son muy bonitos. Estar con él, eso qué está muy bonito. bien, eso es súper importante para esas dos criaturas tan hermosas. Hay que Perfecto. aprender quién hay a mi lado, que yo me siento energéticamente estable con él o con ella. Nosotros somos química, eso no lo podemos olvidar. Entonces, estar con él, yo no le logré ver mucho el rostro al otro niño, pero yo me imagino, vaya, Y lo sorprendió el responsabilidad. gallo, ¿qué digo? Con él también. Yo lo protejo entonces. ¿Por qué no seguimos con otro veterinario pequeñito que tenemos de el número 4, ve que es, o el 7, no sé, la producción, para que sigamos en la familia que tenemos ahí de modelo, para que sigamos hablando? ¿Listo? Dale. Miremoslo. Son carajadas. Eso es culpa suya de estarlos mimando. Dejarlo hacer lo que les da la gana. Véale cómo tiene esa cara llena de huecos. ¿Ah? Y el otro se ríe. El otro se ríe porque lo están regañando, le están diciendo, le están achacando. ¿Por qué te quedas en la casa? Él se vuelve absorto completo. Va a la universidad y vuelve allá, se centra. No, vas a comer por cumplir, según él. El papá dice ahí algo muy importante. ¿Ustedes qué vieron? Por culpa suya.
Por culpa. Por culpa suya, o sea, como quien dice, la mamá es la que está con ellos más, entonces usted es la responsable de que ellos sean así. Muy típico de las familias, lo trabajamos mucho porque es que una familia es un engranaje que llega a ser casi perfecto en la dinámica familiar. Y en estos momentos, cuando el hijo académicamente no va bien, cuando el hijo ingresa, por ejemplo, el consumo de sustancias y la familia es nuclear, porque cuando es una familia monomarental, es decir, que la madre está sola, o monoparental, que el padre está solo, pues uno no tiene a quién echarle la culpa, ¿cierto? Entonces uno mira para arriba y pues es mío o es mío. Pero en este caso, cuando la pareja está unida, mira él lo que hace, es culpa suya. Probablemente es culpa de toda la estructura familiar, de instituciones educativas, pero en él hay un faltante, entonces finalmente tampoco es culpa de nadie, ¿cierto? Pero las familias no nos podemos encasillar a mirar quién es el culpable. Yo no hablo de culpabilidad porque yo siento como profesional que la culpabilidad no nos deja avanzar. Exacto. Yo hablo es de responsabilidad, ¿cierto? Entonces, frente a esto que está pasando, ¿cuál es mi responsabilidad? No es como, buscar un culpable para el problema, sino más bien tú y yo contra el problema. Claro, porque hoy es este chico, por ejemplo, el que no quiere comer, pero mañana puede ser el hermanito, el que también geste una situación parecida y la familia le está soportando de que ese momento de que él no tiene mecanismos de enfrentarse para sostener su propia vida, la culpa la tiene el otro. Y por eso es que los seres humanos no trascendemos, porque siempre estamos con la ley del señalamiento, la culpa es suya. Doctora, cuando estamos hablando de suicidio, siempre hay una población más vulnerable, pero ¿cuál es esa población que tiene el porcentaje más alto en suicidio? Muy bien, pues mira, el riesgo de suicidio lo tenemos todos, ¿cierto? Porque el riesgo de suicidio existirá mientras exista la vida, es decir, en cualquier población. Pero en este momento las cifras departamentales, las cifras del país y las cifras de nuestro municipio nos están mostrando que esa mayor necesidad se está concentrando en nuestros adolescentes. Y tiene todo el sentido, porque la adolescencia es esa trayectoria vital más compleja que puede vivir el ser humano. El adolescente tiene un nacimiento psíquico, y ahí es donde yo invito mucho a los padres de familia cuando tengo encuentros educativos con ellos, y es: no miren el adolescente como un monstruo, qué pereza tener un adolescente. No, el adolescente es esa persona que vuelve a nacer psíquicamente, entonces ya no se come la sopa de espinacas que le dábamos hasta ahí, ya no se vuelve a poner los zapatos azules, porque es que simplemente era la mamá la que lo obligaba a que se pusiera eso, y ya no quiere ir a los lugares donde antes lo obligaban a ir, y por eso es que dicen que el adolescente es un monstruo. Nada, el adolescente es una cosa demasiado hermosa. Lo que pasa es que nace, ve el mundo, ya no con las gafas de la mamá, el papá, la familia o la institución educativa, sino que las ve con sus propias gafas. Entonces por eso es que también toda esta idea se nos concentra tanto acá, pero no significa que sea la última. Incluso en el adulto mayor, incluso el país nos ha registrado suicidios de niños de 5 y 6 años. Les recuerdo que estamos hablando acá de suicidio como uno de los problemas, una problemática mental que hay en los municipios, en toda parte. Marilla no es ajena a eso. Y por supuesto también les recuerdo que hace parte de esta temática y estas acciones de orientar a la gente de un programa que tiene el Hospital San Juan de Dios de Marilla, precisamente la Semana de la Salud, es la que se está desarrollando, salud mental en este momento. ¿Es así? Claro, el hospital con la Secretaría de Salud, la Secretaría de Salud y obviamente pues la Alcaldía Municipal, estamos en la conmemoración de la Semana de la Salud Mental. Eso es una estrategia que el mismo departamento pues nos pide que la hagamos, y es conmemorar. Y esta semana, pues a los que han tenido la oportunidad de ver en diferentes redes sociales del municipio, hasta el momento se han tenido encuentros educativos muy importantes, encuentros con padres, el lunes hay un encuentro con docentes, ahorita hay una obra con Girantes, que es uno de nuestros profesionales desde el arte, con los cuales hemos trabajado mucho este año, y es que llegar al chico desde el arte. Entonces ellos se ríen muchísimo porque son muy buenos, no sé si ustedes los conocen, pero ellos como profesionales son muy buenos, y después entramos también nosotros a hacer esa reflexión en el chico. Y entonces ahorita a las 4 de la tarde en el parque los invitamos a todos, estará presentándose la obra, esperemos pues que la lluvia nos permita. Prevenir es preguntar, hay preguntas que salvan vidas, esta es una de las preguntas, ¿no?, que es muy bonita, pero qué bueno que se ponga en práctica. Hablar de suicidio, abordar este tema, si es producente en la familia. Claro, y es que hay que hacerlo. Lo que pasa es que hay que saberlo hacer, ¿cierto? Hay preguntas que salvan vida, pero yo tengo que saber preguntar. Yo tengo que ser empático con el otro.
Ahora, no todo el mundo pregunta, por eso es necesario, por ejemplo, uno en el hogar siempre ve que el hijo tiene mayor empatía con la mamá o con el papá. Por ejemplo, nosotros lo preguntamos en consulta cuando nos llegan este tipo de casos, y es preguntarle al chico, vení, en la casa ¿con quién te la llevas mejor? Y muchas veces nos dicen con la hermana, con el hermano. Entonces uno ya sabe que en un momento determinado uno no va a buscar a la mamá o al papá para que ancle ese chico, sino que va a buscar a la hermana. Tenemos que hablar, tenemos que preguntarle. Tú te puedes sentar con tu hijo y preguntarle, vení, ¿cómo has estado? ¿Cómo te sientes? Lo que pasa es que la pregunta hay que saberla hacer, ¿cierto? No es llegar de una, hola, ¿cómo está? Oiga, usted, el que hay por allá, ¿usted ha pensado suicidarse? Exacto. Que no sienta una burla o algo Total, juzgado. porque no es decirle, oiga, venga usted, el que hay por allá, vea, ¿quiere un cono? O sea, no es igual, no estamos hablando de lo mismo, pero sí es, vení, ¿cómo estás? ¿Cómo has estado? ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo va el colegio? ¿Cómo van los amigos? ¿Usted qué? ¿Está saliendo con alguien o qué? Sí. Pregúntele por él o por ella, porque sabemos que estamos en un tema de diversidad. Sí. Esto tiene que ser un tema de inclusión, y también una de las cosas que llevan a los chicos al momentos determinados a encasillarse es porque él siendo hombre, la sociedad catalogándolo hombre y la familia dándole esa imagen, pero a él no le gustan las mujeres. Estamos viendo un video, un simulacro que dice... Un simulacro y con una familia... Dice nuclear. Vea dónde vamos, ya lo están acusando a él, a la señora. Usted tiene la culpa por controlarlo tanto. Vamos a ver qué pasa en este momento también, porque nos sirve para que avancemos en el tema, porque vamos llegando ya, el tiempo en televisión vuela, y yo creo que esperemos que alcancemos a utilizar el recurso que tenemos. ¿Supieron que la hija de la vecina se ganó una medalla en deportes? La muchacha es muy tan juiciosa. Linda esa niña, muy juiciosa. Sí, muy juiciosa, es muy talentosa. Siga el ejemplo de esa muchacha. Mire lo difícil que le ha tocado, no le falta absolutamente nada. ¿Cierto? Usted lo tiene todo aquí, ella se la ha sudado. Y véala, yo creo que lo que falta es eso justamente, entender que es ganarse las cosas. Eso es culpa suya, yo insisto, los mimó, los tiró. Desagradecido. Entonces, ¿cómo hay que tratarlo? ¿Cómo hay que decirle las cosas? Porque no come, porque no colabora, porque mantiene metido allá en esa pieza, porque uno no sabe qué hace, porque no ayuda en la casa. ¿Qué más querés? ¿Qué querés que te diga? Ave María, se la pusieron bien fuerte. Mire, el video está muy diciente, realmente muy diciente. Mire cómo está, ya lo están poniendo en competencia. Ya lo pusieron en competencia con la vecina. Eso, yo creo que eso, vea, uno hablándolo personalmente, no porque uno dice, ay, demás que lo hicieron sentir mal porque lo compraron conmigo. Uno se siente mal, es cuando dice, no, es que ella ya hizo la universidad, ella ya hizo esto, ya hizo el otro, y usted. Entonces uno es como, en esa parte de soy menos que alguien. Entonces yo creo que esa parte de las comparaciones, sobre todo uno cuando está pasando por la época de la adolescencia, que uno no sabe para dónde va, porque todavía no lo tiene claro. Entonces, para mí eso es algo muy complicado. Y yo quiero hacer una pregunta muy, en la parte como de la estructura de todo esto del suicidio, que estamos hablando de lo que yo veo en otra persona, del comportamiento de otra persona, pero hablemos, quiero hacer la pregunta de como individuo, ¿sí? Como personal. Cuando alguien dice, no, tengo que, mejor dicho, consultar, algo está pasando, algo me está pasando. ¿Cuáles son esos indicios o esas cosas, pero personales de yo? O sea, no como yo ver a alguien, sino cómo sé que algo me está pasando. Hay una necesidad de conocernos. Yo creo que yo se los decía también al inicio del programa. Una es la mirada que yo tengo hacia mi familiar, pero otra es la mirada que hay en mí, ¿cierto? Yo trabajo mucho. Hay un recurso para mí que es muy importante y es como hacernos una matriz, la matriz DOFA, no sé si la han escuchado en algún momento, es una matriz normalmente empresarial, pero es una matriz que cuando nosotros la aplicamos a nosotros mismos, valga la redundancia, es una materia prima impresionante. ¿Cómo? Conoce cuáles son tus fortalezas y cuáles son tus debilidades, porque las fortalezas afuera, tus fortalezas afuera se van a convertir en oportunidades, pero tus debilidades afuera se van a convertir en, ¿qué creen ustedes? Obstáculos. En amenazas. Entonces siéntese, coja una hoja, coja un lápiz y diga, bueno, ¿cuáles son mis fortalezas? Porque esas fortalezas, alias oportunidades en esta sociedad que no pasa mucho. Sí. Y esas debilidades son amenazas afuera. Y entonces yo, ¿cómo puedo cruzar debilidades con fortalezas? Por ejemplo, conózcase, sepa
¿qué lo distrae? Ahorita nos lo decía la gente que entrevistaron, ¿cierto? Cuando yo estoy triste, bailo, escucho música. Esos son recursos emocionales que hay que poner en práctica. Bueno, así, yo no tenemos más videos porque realmente no nos da el tiempo, pero la historia la conozco, es decir, más o menos llega a este momento, este muchacho ya está llevado del diablo, el otro también, los dos, empezando porque él tiene un gusto, el peladito tiene gusto por la cocina y el papá eso lo ve mal, y el otro es porque, mire, lo comparan, y la mamá también tiene problemas, todo, a la final logran entonces que haya dentro del video, que alguien venga a ayudarles. ¿Cómo empieza esa ayuda? ¿Cómo se hace esa ayuda en ese caso? Bueno, el video es muy chévere, lo pueden ver, lo pueden incluso ustedes allá si lo quieren ver todo completo, lo buscan, es simulador de suicidio. Hay una cosa característica, a mí me llama mucho la atención, y es que el hermanito que ustedes vieron ahí todo el tiempo también dándole bomba a los papás para que atacara, cuando él ve que la vaina se complica, entonces ya él se retracta y empieza, ay no, pero venga, hágale pasito, que es que ya lo está molestando mucho, ¿cierto? Sí. Claro. Hay una cosa muy importante y es, la salud mental es de tanto cuidado, porque es que yo al mirarlo a usted, yo no sé usted cómo está en este momento, yo no sé cómo está usted, ¿cierto? Yo nunca sé qué esté pensando el otro, así el otro comparta conmigo lo que piensa, me puede decir lo que no es. ¿Cómo pasa o cómo transcurre el video si después lo quieren ver? Y es que como es un video departamental, Salud para el Alma, es cómo se despliega toda esta ruta de atención para acudir a la persona, ¿cierto? Nosotros a nivel municipal es uno de los municipios afortunados, diría yo, que tiene esta estrategia, la estrategia Cuidarte, ¿cierto? Entre la Secretaría de Salud y la Secretaría de Familia, es una estrategia derivada de la política de salud mental del municipio, pensando exactamente en el bienestar familiar, en el bienestar colectivo y en el bienestar individual, ¿cierto? Entonces, van donde nosotros estamos ubicados encima de la panadería Miramar, donde está funcionando toda la parte de Secretaría de Familia. Ahí van a encontrar una persona en horario de oficina, pues un domingo a las 10 de la noche muy difícil, pero en horario de oficina va a haber una persona que va a captar esa solicitud que tú haces. Si es urgente, de una u otra manera se va a desplegar la ayuda y el acompañamiento inmediatamente de un psicólogo, o si no, pues entonces se puede programar. Tenemos un equipo interdisciplinario porque hay unas trabajadoras sociales maravillosas en este caso que nos están acompañando. Recuerden que nosotros como psicólogos trabajamos la psique, lo que hay con usted, lo que hay adentro, sí, pero el trabajador social se encarga de una dinámica maravillosa que es esa estructura familiar, ¿cierto? Entonces Marinilla cuenta con posibilidades, nosotros nos encargamos de activar las rutas con las EPS también, ¿cierto? Yo pienso que es oportuno, nunca será total, porque los profesionales jamás van a alcanzar, para cada persona son demasiados. Estábamos diciendo que estadísticamente hay un psiquiatra por cada 1000 individuos, eso es una vaina demasiado desafada, ¿cierto? Claro que pero sí. Yo pienso que el municipio, no porque labore en él, pero yo siento que el municipio tiene una mirada muy empática y la comunidad de Marinilla debe de sentir que sí hay una red, que sí hay personas que en un momento determinado estamos ahí para atender. En caso de que alguien esté a punto de cometer este acto o etcétera, se puede llamar en este caso inmediatamente, si no hay atención de ustedes por un horario extenso, nocturno, sería llamar a la policía en este caso, o cuál sería el número de emergencia inmediata. Claro, la ruta es más o menos así. Hay 3 escenarios donde se detecta la conducta. El sistema educativo, que lo está haciendo bien hecho, la sociedad y la familia. Donde se detecte la urgencia de la persona, es ahí donde se activa la ruta, ¿cierto? Si hay una persona que se está agrediendo o heteroagrediendo, es decir, auto conmigo, hetero afuera, entonces obviamente, ¿para qué llaman al psicólogo? Pues yo no voy a ir a que también me den un golpe a mí, esa es la realidad, ¿cierto? Está entonces bomberos o incluso la policía en un momento de estos cuando haya que movilizar un paciente, ¿cierto? Cuando la conducta es una urgencia, que yo pienso pues que básicamente todos podemos detectar cuando estamos frente a una urgencia, inmediatamente el servicio de urgencias, la Ceja o el San Juan de Dios de Río Negro, que es donde cuentan con el especial en psiquiatría, ¿cierto? Cuando es una conducta, ahorita hay algo que nos llama mucho la atención y que hay que tener en cuenta también, y es el famoso cutting. El cutting es corte en inglés, pero como a nosotros nos encanta adoptar el inglés, entonces es cutting, y aunque el cutting no es considerado un hecho o una intención suicida, sí hay que ponerle cuidado, porque el cutting es una forma que está encontrando el joven, el adolescente o el niño de comunicarse con su exterior, ¿cierto?
Entonces, cuando empiezan esos rayones, cuando ves que el otro está amenazando con todo tipo de ideas, claro, puede ir a la Secretaría de Familia, recuerda que es en horario de oficina, nosotros no tenemos línea de atención amiga, pero el departamento sí tiene una línea que incluso nosotros hemos puesto en muchas veces, pues, como en las redes sociales y todo eso, que sí es una atención las 24 horas. Qué rico, pero realmente interesante y es para hablar muchas horas de esto, pero se ha dado cosas muy puntuales. Inclusive la información que acaba de dar es importante que la tengamos en cuenta. Exacto. Aquí Secretaría de Familia está en disposición para esto, el hospital también está preparado y los profesionales, como en el caso tuyo, la doctora Mariluz, que está aquí con nosotros, está al servicio de ustedes. Estamos en Gama Televisión y estamos cumpliendo también al mismo tiempo que estamos ilustrando a la gente, estamos dando un servicio social. Recuerden que estamos en el campo y en este momento sí que hay gente conectada en el campo. Si quiere, escríbanos ahí si tiene alguna duda y nosotros lo conectamos. Ahí en el Facebook o en YouTube donde está viendo, porque hay gente que lo está viendo por canal directamente en su casa, pero en las redes también está. Exacto, por Facebook. Yo te agradezco mucho, doctora Mariluz. De verdad que es pequeñito lo que hicimos, pero es a la final puede ser una cosa muy grande que puede ayudar mucho a las familias. De verdad que sí. Claro que sí, muchas gracias a ustedes por la invitación y esperamos que si alguna duda pregunten, acérquense a nosotros, que para eso estamos con la mayor disposición. De pronto todo no será perfecto y en algún momento haya gente que de pronto tenga que decir, vení, yo llamé y pasó esto y esto, pero estamos empezando también y no somos muchos y la población obviamente es bastante, pero créeme que lo hacemos con todo el profesionalismo, con toda la ética y con toda la responsabilidad.